¿Qué tal? Muy buenas. Estamos aquí en Voz Nueva. Soy Álvaro y la entrevista de hoy va a ser bastante interesante porque de primera mano vamos a contar con el discurso, con la información de Nicole, una colombiana residente aquí en Sevilla, perteneciente a la Universidad de Sevilla, y que ella mejor que nadie nos puede informar clara y en cierta medida objetivamente de todo lo que ocurre allí en Colombia y el revuelo que ha causado mundialmente. Hola Nicole, ¿qué tal? Es Nicole Estrella, como bien dijo Álvaro, soy colombiana, resido aquí en Sevilla y soy una documentalista con responsabilidad social, periodista de La Paz, o bueno, eso quisiera hacerlo porque La Paz, bueno, pues está mucho en esos momentos, y activista social. También hay que decir que de parte de Voz Nueva, en ninguno de los casos, lleve quien lleve la razón, la violencia no puede ser un método de solución de absolutamente nada. Eso queremos que quede claro. Así que, bueno, vamos allá con la entrevista. A ver, Nicole, tú como colombiana conocedora de primera mano de la situación, como hemos comentado antes, ¿cómo explicarías lo que está pasando en estos momentos en tu país? ¿Cómo lo explicaría? Bueno, hay muchas variantes, ¿vale? Entre esas, como la gente podría llegar a creer, bueno, no es solamente por la reforma tributaria que se quería imponer en el país, porque, bueno, ya se cayó esa reforma tributaria. Lo que toca decir es que se necesita una reforma tributaria en Colombia actualmente porque el hueco económico que dejó la pandemia es demasiado grande. Colombia se endeudó demasiado y pues ya de por sí la economía colombiana no estaba muy bien. Ahora con la pandemia y con todo lo que tuvieron que endeudarse para invertir a la pandemia, que eso también es una crítica que se le hizo al presidente Duque, ya que él pidió muchísimos billones de pesos colombianos para poder abastecer, bueno, para poder estar bien durante la pandemia, dar los recursos que necesitan, cuando la pandemia estaba en su cúspide, y aún así la gente no sabe en realidad a dónde fue a parar ese dinero, a qué lo invirtieron realmente, porque no fue su totalidad a la pandemia lo que se requería para llevar una buena gestión del asunto. Eh, Prácticamente es muy cierto que la economía se necesita una reforma tributaria para volver a tener una buena economía y que no haya más pobreza y más desigualdad en Colombia, si es que puede haber más, porque la verdad es que Colombia está muy mal. Eh, Porque, bueno, Colombia superó el 60% del PIB en su endeudamiento y el déficit fiscal altísimo es un déficit fiscal demasiado alto, el más alto que ha habido en 70 años en Colombia. Entonces, claro, no es que las protestas no se hacen en contra de la reforma tributaria como tal, sino de cómo la impusieron. Ahora, que ya se cayó la reforma, porque claro, las protestas lograron eso. Eso es magia de las protestas, la magia de que un pueblo salga y grite y haga conocer cuáles son sus posturas ante la desigualdad que quiere hacer este gobierno corrupto. Pues claro, la reforma tributaria se ha bajado, sin embargo, se necesita otra. Lo que pasa es que de momento no se sabe muy bien cuáles van a ser las pautas de esta nueva reforma tributaria. Y prácticamente las protestas también van de años y años de silencio, de corrupción, de violencia, de desigualdad. Muchas cosas que, bueno, a lo largo de la entrevista iré explicando, ¿no? Claro. Y en cuanto a esta recaudación de impuestos que nombras, que intenta hacer el gobierno colombiano, ¿tú crees que tiene fines honestos o, como ellos relatan, para la recaudación tributaria a fin de atajar esa deuda pública de la que también se habla? Toca tomar en cuenta que, bueno, un pequeño fun fact sobre esta reforma tributaria es que nuestro actual presidente Duque, pues él antes fue senador de Colombia, ¿no? Y resulta que él fue uno de los primeros en renegar esta reforma tributaria que tanto que quiso imponer siendo presidente.
la criticaba, le decía que esto era injusto, que esto no se podía hacer, argumentaba por qué, y terminó haciendo todo lo contrario. Entonces es como una hipocresía bastante grande, pero claro, también hay que tomar en cuenta que siendo Duque pupilo político de nuestro expresidente Álvaro Uribe, uno de los políticos más corruptos de Colombia, bueno, como siendo Duque, perdón, siendo un pilo político de este personaje, claro, tuvo también a lo mejor, siendo Álvaro Uribe senador actual ahora en la Cámara, pues claro, muchas personas piensan que es evidente que tuvo mucho que ver la decisión de esta reforma tributaria, este personaje Álvaro Uribe. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio se decía que se le iba a subir el 19% del IVA a los productos de la canasta básica de Colombia, los alimentos como lo son el café, la sal, el chocolate, el azúcar, ¿sí? Después el presidente Duque salió diciendo que no se le iba a subir el IVA del 19% a la canasta básica de alimentos, pero que ahí es una cortina de humo gigante, porque no era que, listo, no se le va a subir el 19% del IVA, pero los alimentos iban a ser más costosos. ¿Qué pasa con esta reforma tributaria que querían imponer? Que algunos alimentos sí iban a subir el IVA, también los impuestos de agua, de luz, de internet, ¿sí? Se iban a subir también algunos alimentos. Lo más chistoso es que no iban a subir el IVA de los alimentos, de las bebidas azucaradas, como lo son la Coca-Cola, los productos Postobón, que es una empresa de bebidas azucaradas, de gaseosas y demás, no se le iba a subir el IVA. Entonces, ¿qué pasa? Que listo, que a los alimentos de la canasta básica no se les sube el IVA, pero van a ser más costosos. También iban a ser más costosos alimentos como la carne, el pollo, el cerdo, porque anteriormente, antes de que si quisiera imponer esa reforma tributaria, lo que pasaba era que el productor de ciertos alimentos pagaba un impuesto de IVA, ¿verdad? Para poder producir este producto. Ese impuesto de IVA al final el gobierno se lo iba a devolver, se lo devolvía siempre. Entonces en realidad tú lo que estabas pagando extra era el IVA de ese producto, porque claro, pero ahora ¿qué pasa? Que con esta reforma tributaria lo que querían era, no le iban a devolver el impuesto del IVA a la persona que estaba produciendo este producto, no se lo iban a devolver. Entonces iba a ser más costoso el alimento, y sigue siendo igual de peor que si le subieran el IVA del 19% a este alimento. Y más aún si son de la canasta básica, que son alimentos que en teoría todos los alimentos deben ser un derecho, ser fáciles de acceder a ellos, pero más aún los de la canasta básica, ¿sí? Prácticamente eso. Entonces todos los productos iban a subir de un 5 a un 10% en costo, aunque no tuvieran el IVA. Y bueno, eso por ese lado. Por otro lado, ¿qué pasaba con la reforma tributaria? El gobierno quería más o menos recaudar 30 billones de pesos colombianos. Es muchísimo dinero. Entonces, claro, para poder cerrar este hueco que dejó en la economía lo de la pandemia, ¿de dónde iba a venir ese dinero? No era necesariamente de los ricos. Tampoco era que las personas en situación de pobreza se iban a ver afectadas, porque la realidad era que con esta reforma tributaria las personas que más iban a ver afectadas iban a ser las personas de clase media, ¿sí? Personas de clase media que ganarían 2.300.000 pesos mensuales, que eso es muy poco dinero para vivir en Colombia, demasiado. Y son personas de clase media que les cuesta mucho llegar a final de mes para pagar todo lo que tienen que pagar. Entonces, claro, a los ricos no los tocan, porque de esos 30 billones de pesos colombianos que querían recaudar, solamente si al caso 4 billones de pesos colombianos los iban a dar las empresas más ricos, ¿sí? Si era el caso, 4 billones. Lo restante lo iban a dar las personas naturales, a nosotros, ¿sí? Con el impuesto de renta, que el impuesto de renta es prácticamente que tú le pagas una renta al Estado al final de año, que es una mensualidad tuya salarial, ¿sí? Entonces,
Esto anteriormente se le aplicaba solamente a las personas que que tuvieran una mensualidad salarial de 4.700.000 pesos más o menos, y ahora lo iban a tener que pagar las personas que ganaran 2.700.000 pesos mensuales. Lo que te digo es muy poco dinero, es como si tú vivieras aquí en España con solamente 400 euros mensuales y que tras del hecho el gobierno te esté pidiendo pagar 400 euros mensuales tuyos a final de año para ese impuesto de renta, ¿sí? Entonces, ya de por sí era una injusticia para las personas de la clase media, que en realidad las personas de clase media en Colombia son personas que no viven muy bien tampoco, viven demasiado mal, viven con lo justo y, si es el caso, endeudados. Entonces, el problema era que Duque llamaba a esta reforma tributaria como una reforma de solidaridad, algo así, una vaina rara. Y claro, eso era manipulación, porque él decía que era ser solidarios con el gobierno, que la misma campaña de esta reforma tributaria hablaba de que fuiste solidarios con tus familiares, con tus amigos. Ahora es hora de que seas solidario con tu país también. Manipulación emocional con esta campaña y para imponer una reforma tributaria demasiado injusta. Entonces, también surgía el problema de que estos 30 billones en realidad iban a ser invertidos de buena forma dentro del país, es decir, iban a ser invertidos en la educación, en la salud, para arreglar calles, arreglar sectores en Colombia que necesitan ser arreglados, o iban a ir más bien para equipamiento militar, que en su mayoría para eso va el dinero en Colombia, se lo roban. Y claro, también hay que tomar en cuenta que lo que te decía, a los ricos pues no los tocan. Los ricos son personas que ganan más de, ganan un montón, entre esos los congresistas, que ganan como más o menos entre 40 y 50 millones de pesos colombianos mensuales. Es como si tú te ganaras aquí en España 40.000 euros mensuales, hablando así sin hacer conversión, sino como una idea de cuánto dinero es. Entonces, claro, en vez de bajarle los salarios a los congresistas, lo que hacen es que le van a pedir dinero a las personas que menos tienen y que ya de por sí están en situación de desigualdad en Colombia. Por eso por eso se generó el paro, por eso es que las personas estaban tan enojadas y tan contrariadas con esta reforma tributaria que estaban imponiendo, porque era demasiado injusto, sobre todo para la clase media. Y obviamente también iban a tocar de cierta forma a las personas en situación de pobreza, también los iban a tocar, también tenían que aportar, ¿sí? El problema era que a los ricos no los tocaban, los ricos prácticamente quedan así de, sí, eso no se sentía para ellos. Entonces, y eso siempre ha pasado en Colombia, siempre los políticos han velado por el bienestar de los ricos y no por el bienestar de todos. Por eso hay tanta desigualdad en Colombia. Prácticamente por eso se empezaron las protestas. Como ya te dije, esa reforma tributaria se cayó. Entre eso también se cayó porque el ministro de Hacienda, Carrasquilla, pues él renunció, ¿no? Y pusieron a un nuevo ministro de Hacienda, que ya te digo cuál es su nombre, en un momento, que aquí lo tuve anotado. Bueno, el caso es que el ministro Carrasquilla dimitió, y eso claramente, pues eso era muy bueno para el país, porque él era uno de los primeros que defendía la reforma tributaria. Al haber un nuevo ministro de Hacienda, evidentemente cambió la situación, y este nuevo ministro de Hacienda está, lo que dicen, porque es que es lo que te digo, aún no se sabe lo que va a pasar con la reforma tributaria. Va a haber muchos cambios en la nueva propuesta, que dice que la nueva reforma iría encaminada a un nuevo impuesto al patrimonio, que son las grandes fortunas, más impuesto a los dividendos, que son ganancias por acciones que se tienen en una empresa, y un plan de austeridad del Estado para bajar los gastos. Pero lo que te digo, todavía no está muy claro lo que en realidad
no se sabe qué va a pasar con la nueva protesta que van a hacer. Y en cuanto vamos a meternos en el tema turbio del asunto, que no por ello es menos importante ni mucho menos, como hemos dicho antes, la violencia nunca, bajo ningún concepto, debería ser la solución absolutamente a nada. ¿Consideras que las autoridades, que son las supuestas ejemplares de la nación, son dignas de dar ejemplo ante una multitudinaria nación como Colombia, llegando incluso a asesinatos? ¿A qué te refieres con son dignas exactamente? ¿Son dignas de dar ejemplo como autoridad del país? No, para nada, para nada. Porque es que desde lo que te decía, esto de el hecho de que impongan la fuerza militar sobre los civiles, de que se impongan este abuso de poder, este abuso de fuerza militar, cuando evidentemente es un derecho universal salir a protestar a las calles cuando no te gusta algo de tu país. Y no debe haber en ningún momento un acto violento hacia un civil. Y era lo que yo hablaba la otra vez, no, así lo más grave que puede llegar a ser un civil, porque la verdad es que las protestas en Colombia han sido pacíficas, el 99% de las protestas en Colombia han sido totalmente pacíficas, han sido hermosas, han colgado banderas, han prendido velas, han puesto las fotos de las víctimas de las Fuerzas Armadas, de la policía, del ESMAD. Pues claro, solamente el 0,1% de los protestantes han sido violentos. Y esa violencia no ha llegado más allá de lanzar piedras a los policías o a los integrantes del ESMAD, que es el Escuadrón Antidisturbios, porque claro, es muy diferente que un civil lance piedras a un uniformado con casco, con un escudo, con un bate, a que cuando esta persona quiera devolver, el agente del ESMAD le quiera devolver la misma violencia infligida hacia él, lo haga con un tiro en la cabeza, con un gas lacrimógeno tirado directamente al ojo y que la persona pierda el ojo por haberle tirado una piedra a una persona que está totalmente protegida por un escudo y por un casco. En ningún momento estoy diciendo que la violencia en ningún sentido sea buena, no. Pero tampoco es bueno llegar a esos extremos de dispararle a un civil porque te lanzó una piedra. Eso ¿en qué momento es ejemplo para un país, ¿sí? De seguridad, de que te sientas seguro? Porque la realidad es que tú ves un policía o es un agente del ESMAD en medio de una protesta y no te vas a sentir seguro, te va a dar miedo. Claro, yo no estoy generalizando, yo no estoy diciendo que todos sean malos, pero a lo mejor, como somos seres humanos, siempre estamos rodeados de lo malo y la gran mayoría de cosas que han pasado han sido malas. Puedes estar tú frente a un agente del ESMAD o a un policía que sea bueno, pero tú no lo sabes y eso es lo que da miedo. Da miedo ir a las calles por eso. De hecho, hoy vi un video de una madre diciéndole a los jóvenes: vuelvan a casa con vida, vuelvan a casa con sus madres, abrácenlas cuando salgan y procuren llegar de vuelta a abrazarlas otra vez. Cuando una protesta se volvió en un campo de guerra entre civiles y fuerzas armadas, que se supone son las que tienen que protegerte. Y eso no solamente pasa durante las protestas. En Colombia, el ejército colombiano, los policías, el ESMAD, hacen tanto abuso de poder que es que ni siquiera es solo durante las protestas, sino que también cuando están haciendo turnos, cuando están en el monte, violan niños, maltratan mujeres, matan hombres. Es una corrupción bastante grande y en Colombia hay una cultura de violencia que ha durado por años y es una cultura que no es normal, porque dicen, ejemplo, en las masacres a los líderes sociales. Los líderes sociales son las personas en Colombia que
que protegen su comunidad. Un líder social puede ser un indígena colombiano, puede ser un campesino, puede ser un comerciante, puede ser cualquier persona, no tiene que ser necesariamente un político. Y son los únicos que se preocupan en serio y que muestran con evidencias que se están viendo vulnerados los derechos humanos de su comunidad, se están viendo vulneradas en los derechos ambientales, ven si el agua está siendo infectada, si están deforestando muchos bosques, entre otras cosas, y a estas personas las asesinan por ser personas que piensan por un bien común y una Colombia igualitaria. Así de grande es la corrupción en Colombia. Así es más grande que una reforma tributaria. Pero claro, lo que te digo, aunque ya hayamos tumbado la reforma tributaria, siguen habiendo muchas cosas por las cuales marchar. Entre esas, lo de los líderes sociales, sobre la corrupción verdadera, porque bueno, no basta solo con que el presidente dimita, porque la realidad es que la corrupción está más adentro, en concreto dentro de la Cámara, ¿sí? Y eso prácticamente. Crudo relato, Nicole. En cuanto a las protestas, ¿no? de las que has hablado bastante explícitamente, tras esos primeros momentos de protestas, el gobierno informó, viendo cómo estaba la situación tan crispada, que esos impuestos también irían dirigidos a los servicios sanitarios del país y a los afectados por la pandemia del coronavirus. ¿Crees que es una estrategia para calmar a las masas que después no se cumplirá, o simplemente piensas que es una medida real que pueda llegar a buen cauce? En el caso de que fuera real, ¿entenderías por qué la gente se sigue manifestando? Es que el problema en Colombia es que tú no sabes cuándo es real y cuándo no. Puede que lo digan, lo mismo que pasaba, el ejemplo que te daba de Duque cuando era senador, que criticaba tanto la reforma tributaria que ahora como presidente quería imponer. Supuestamente él estaba en contra y terminó imponiéndola siendo presidente de Colombia. ¿Cuándo se sabe que es cierto? ¿Cuándo se sabe que no es cierto? Entonces prácticamente Colombia lo que quiere es las protestas. Yo, en mi entendimiento y lo que yo siento como colombiana y como persona que también busca la igualdad y un país mejor en el cual nosotros los jóvenes colombianos no tengamos que irnos, ¿sabes?, a otro país a buscar un mejor futuro, ¿sí? Se debe a que las protestas siguen porque no queremos a los mismos políticos de siempre, queremos sacar ese tumor que hay adentro de ratas, perdón por la expresión, de personas que no quieren en realidad el bien común, sino que quieren estar rodeados de poder y de dinero. Por eso es que Colombia se está manifestando, por todas las injusticias, como te decía, las masacres, los asesinatos a líderes sociales, los asesinatos a los jóvenes que han estado manifestándose. Los matan por ejercer un derecho y eso ¿en qué mundo es normal? ¿En qué mundo se ve bien eso? Y claro, las personas se manifiestan porque están cansadas, quieren un nuevo sistema, quieren un país donde todo el mundo viva bien, donde no haya tanta corrupción, donde no sea un narcoestado, ¿sí? Donde no tengamos como senadores a personas como Álvaro Uribe, como presidentes a personas como Duque, que prácticamente por eso se siguen manifestando los colombianos, para que haya un cambio, no solo con una reforma tributaria, sino en todo el sistema en general, social y político. Y en el caso de la bandera, de la propia protesta, ¿por qué el símbolo de esta protesta es vuestra bandera al revés? Históricamente, cuando una bandera se pone al revés, es como un llamado de ayuda, ¿no? Un símbolo de que algo está pasando muy mal dentro del país. Es prácticamente pedir ayuda internacional. Entonces, por eso en las redes sociales, en nuestros perfiles de Instagram y subiendo cosas en nuestros posts también llama la atención, ¿sí? Sobre todo cuando muchos colombianos la tienen puesta o tienen
no solamente el símbolo de la bandera al revés, sino también SOS Colombia, o en las imágenes como mientras yo estoy en clase, a mi país lo masacran, ¿sí? Cosas así. Es prácticamente la importancia del activismo virtual en estos casos, porque el problema es que en Colombia ya están empezando a censurar a las cuentas colombianas, ya están empezando a bajar publicaciones. Muchos medios independientes colombianos creados por jóvenes, ¿sí? Para demostrar la realidad del país, sobre todo ahora, durante las protestas, la realidad violenta de policías hacia civiles, de agentes del ESMAD hacia civiles pacíficos que no están haciendo en realidad nada, ¿sí? Además de protestar pacíficamente por sus derechos, prácticamente han tenido que hacer cuentas de respaldo para que porque saben que eventualmente les van a cerrar la cuenta que tienen y tienen que seguir informando de otra forma u otra. Y están bajando los posts, están borrando los tweets que tengan que ver con Colombia. Y no solo eso, también tenemos que tomar en cuenta que los medios buenos, por decirlo así, los medios oficiales de Colombia, como lo son RCN y Caracol, son medios que no están demostrando la realidad del país. No lo están demostrando y nunca lo han hecho. Un ejemplo que te doy, hicieron un bulo tan cínico y es que era de dar vergüenza a los periodistas que hicieron eso, a los comunicadores que lo hicieron. Cogieron imágenes de las protestas cuando Duque dio el anuncio de que iba a bajar la reforma tributaria, que la iba a cambiar por un nuevo proyecto. Subieron imágenes de las protestas y pusieron el titular: manifestantes de Colombia celebrando que el presidente Duque ha bajado la reforma tributaria, cuando en ningún momento se celebró eso, porque nosotros sabíamos que teníamos que esperar, aún sabemos que tenemos que esperar cuál es el dichoso nuevo proyecto que van a hacer, qué es lo que en serio van a hacer ahora, qué van a cambiar de la reforma tributaria que estaban imponiendo antes, que era lo que te leía anteriormente, que supuestamente el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, lo que te digo, iría encaminada a un impuesto al patrimonio, que son las grandes fortunas, más impuesto a los dividendos, que son las ganancias por acciones que se tienen en una empresa. ¿Sí? O sea, que era todo lo contrario a lo que Duque había impuesto en la reforma tributaria, porque están cobrando más impuestos a las empresas, a los más ricos, un plan de austeridad del Estado para bajar los gastos, ¿sí? Son nuevos puntos a favor del nuevo proyecto que se va a hacer con la reforma tributaria, pero en realidad, o sea, ¿qué va a haber ahí? ¿Cuáles son las letras pequeñas? Porque el problema que hubo con la reforma tributaria, que ya se bajó, era que no se tomaron la molestia de explicarla y era un textazo demasiado difícil de leer y de entender. No se sabía en serio qué era lo que iban a hacer, porque todo sonaba muy bonito. Pero claro, hay personas que no se fían del gobierno, que es lo que hay que hacer en estos casos, y terminaron descubriendo la realidad de esta reforma tributaria, que no era tan color de rosa como decía en el texto. Leyeron las letras pequeñas de lo que en realidad iba a pasar con esta reforma tributaria. Y dejando a un lado esta reforma y centrándonos en los practicantes de las propias protestas en la calle, me gustaría resaltar en este caso a Lucas Villa, que si bien estás de acuerdo conmigo, es prácticamente el reflejo perfecto de pacifismo, de una manifestación pacífica, de representación real de lo que es una manifestación lógica y beneficiaria para todas las partes, ¿no? ¿Qué te parece el caso de Lucas Villa? ¿Qué es lo que pasó con Lucas Villa? Perdón, el problema de lo que pasa con estos casos es que son personas que no tenían por qué morir. Tómate tu tiempo, Nicole, tranquila.
No te preocupes. Perdón, Nada, no te preocupes. es que No te esto preocupes. ya... Discúlpame. No te preocupes. Te entiendo. Tranquila. Es lo que te digo, son personas que no le hacían daño a nadie, ¿sí? También murió un niño de 10 años en manos del SMAT. Son, son personas que no le hacían daño a nadie y que querían luchar por sus derechos y por los derechos de los demás. Entonces, ¿por qué? ¿Sabes? Es injusto que personas que quieren hacer tanto daño sigan como si nada campantes, no se judicializan a las personas que están detrás de estos masacres y salen impunes. Y el problema es que ese es el miedo, ¿sabes? Han habido al menos 24 muertos ya, 32 creo que son, en 9 días de protesta. Perdón, 7 días de protesta. No, es muy grave la situación. Es demasiado grave porque han habido más muertes en pocos días en total que las muertes en su totalidad que hubo en Chile durante las protestas, que duró 150 días. 37 muertos en total en 150 días. En Dato las protestas. significativo. Exacto, esa es la gravedad de lo que está pasando. Está el caso de Santiago, de este chico que la madre gritaba en el hospital que ella se iba con él, que lo mataron. Esto es injusto porque son jóvenes, son personas que no merecían morir, que simplemente estaban ahí protestando por sus derechos, por un futuro mejor, Es la pena de este tipo de situaciones, que muchas veces salen perjudicados los que no deberían, por mucha protesta y que salgan heridos entre los propios manifestantes. Es una pena que personas inocentes que no tienen culpa de nada se lleven la peor parte. Santiago Andrés Murillo, el niño que te digo de 10 años que murió, que la madre lo vio, de Lucas, hay un pensamiento que hay sobre lo que pasó con Lucas, porque fue algo muy raro. ¿Sí? Lucas iba caminando y de la nada aparece una camioneta y le dan 8 tiros, solo a él. Entonces, lo que pasa es que Lucas, creo, no estoy muy segura, era como un líder de las protestas, ¿sí? Era una imagen latente en las protestas. Y claro, lo que quieren ahora es infundir miedo. Entonces, fue muy raro que de la nada apareciera una camioneta y 8 tiros directos al cuerpo de Lucas. Lucas ahora no está muerto, no, sigue vivo, pero ¿cuál es su situación actual? No se sabe porque la familia se ha reservado ese testimonio, pero aún así el hecho de que siga vivo no deja que siga haciendo algo malo. Mucho menos. Algo terrible, pues, porque Lucas, como se puede ver en los videos, Lucas bailaba, su protesta era más que todo artística, se le vio dándole la mano a los agentes del SMAT que estaban parados, pidiendo que se hiciera con paz todo, y lo hacen así, como así. Entonces, claro, en realidad, ¿quién está protegido? Un día es él y otro día es un amigo tuyo que salió a protestar, o un familiar tuyo que salió a protestar. Puede ser cualquiera. Entonces, ese es desde mi perspectiva, desde mi punto de vista personal, te lo voy a decir así. Digamos, hubo un día que las cosas estuvieron muy feas, que en Cali el SMAT empezó a utilizar ametralladoras, a dar bala, a tirar balas, a disparar a la loca, todo lo que se moviera. Cortaron la luz en la noche y
le apuntaban a todo el mundo. Y ese día, pues claro, yo, por la diferencia horaria, yo me acosté a dormir, o bueno, intenté dormir, y cuando me despierto, tipo 6 de la mañana, tengo un mensaje de un amigo que me dice, esto está muy feo, esto está muy mal. Claro, tú te levantas, no sabes lo que ha pasado, entras a las redes sociales y miras una cantidad de videos de una balacera hacia civiles, y en mi caso personal, en la ciudad donde vive mi madre y donde viven mis hermanos, mi mejor amiga, me levanté ese día, y ese día fue el día creo más preocupante que tuve en las protestas. Y me sentí tan mal porque sentí que de cierta forma al venirme acá a España le estaba dando la espalda a mi país. Y, y son como esas sensaciones encontradas de por qué me fui. Y después recuerdas, me fui porque no quería pagar para mi educación, quería tener una posibilidad de tener el derecho a la educación de cierta forma gratis, por decirlo así, que acá te dan la beca de Andalucía, te dan un montón de cosas por ser estudiante. En Colombia no. Y yo quería como eso, ¿sabes? Entonces sentí que de cierta forma yo amo a mi país, nunca lo he dejado de lado, siempre siempre mis raíces nunca se van a ir. Y aún así son cosas que tú sientes, que piensas estando tan lejos, y yo sé que de pronto siendo la única colombiana por fuera de Colombia en esos momentos, no soy la única que lo sienta, que le diste la espalda a tu país. Es una sensación tan fea, más aún con todas estas muertes. Tu familia ya es frustrante, y frustra más que los cambios sean tan lentos. Entonces, eso en un sentido personal, y perdón por haberme puesto Nada, en absoluto. Esas lágrimas, por mucho que tú creas, defienden a tu país, Nicole. Pasando un poco este momento duro en el que has relatado bastante bien lo que sientes, que eso siempre es bueno, y creo que la audiencia agradece eso. Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda del que hablabas antes, ha dimitido como ministro. ¿Consideras que esta es la mejor opción o que debería de afrontar la situación con otro de otra manera? Yo, si te digo la verdad, para mí muchísimo mejor que ese ministro se haya ido. Porque en una entrevista que le hicieron en la revista Semana, la periodista Vicky González, creo que se llama. Su nombre es Vicky, no sé muy bien su apellido porque no me interesa, la verdad. Es una periodista que da vergüenza que sea periodista. Esa mujer le pregunta a Carrasquilla, mira, ¿usted sabe cuánto vale una libra de arroz? ¿Cuánto vale un huevo? Claro, Carrasquilla lo que le responde es, voy a quedar como un zapato, yo no sé cuánto vale una libra de arroz. Y un huevo creo que vale 1.800 pesos, que eso es muy poco para que valga una docena de huevos, ¿sí? Entonces, ahí y siendo ministro de Hacienda, lo que tú te das cuenta que el simple hecho de que no sepa cuánto valen los alimentos básicos, o ningún alimento en sí, te das cuenta de que es una persona tan dentro de la burbuja de sus privilegios que no se interesa en saber si en realidad los costos de estos alimentos son justos para toda la población colombiana. No es una persona como tú o como yo, que estamos mirando en cada supermercado dónde es más barato comprar una docena de huevos, dónde es más barato comprar la leche, donde, si me entiendes, es una persona que va a cualquier supermercado y compra lo que sea porque no se preocupa en mirar los costos, porque tiene tanto dinero que puede pagar un mercado grandísimo, mientras que otras personas no, ¿sí? No tienen ni siquiera para alimentar bien a su familia. Entonces ya eso deja mucho que decir del ministro de Hacienda, y que tras del hecho apoye tanto la reforma tributaria, o no la apoyara tanto.
Entonces, a mí me da igual si si era la forma en la que él tuvo que darle frente a la situación, dimitiendo o no dimitiendo. La verdad es que lo mejor que se tuvo que haber hecho es haber cambiado al ministro de Hacienda, porque no servía este señor, no servía. Que el nuevo sirva, bueno, ya lo veremos, pero este señor no servía. Entonces, para muchos colombianos, muchísimo mejor que se haya ido. No nos interesa y a la mayoría nos da igual si eso es un acto de cobardía o lo que sea. Mejor para todo el mundo, la verdad. Y para ponerle cierre a la entrevista y bueno, después de todo lo que nos has contado, que ha sido bastante interesante, hemos citado que en torno a 32 personas han sido las desafortunadas de las consecuencias de la violencia en tu país. Como último mensaje, ¿qué le dirías a las familias de las víctimas que han luchado por defender los intereses de su pueblo? ¿Y qué deseas transmitirle tú como colombiana a tu pueblo en estos momentos? ¿Qué mensaje le quieres transmitir? ¿Qué mensaje? Uf. ¿Tú me quieres hacer llorar? Mentira. Pues mira, yo la verdad no sé qué palabras son las correctas en el caso de que estuviera frente a frente con las familias de las víctimas, las familias de Lucas, de Santiago, de las 32 personas que han muerto, de este niño de 10 años. No sabría qué decirles porque una situación en la que nadie quiere estar. Pero lo que sí podría decirles es que ahora ellos son un símbolo de justicia, son un símbolo de paz, son un símbolo de que el cambio se puede lograr y que se va a lograr, y que no se preocupen, que los colombianos, nosotros en la medida de lo que más podamos, vamos a intentar hacer un cambio mucho más grande para que sus muertes y las personas violentadas, también los que han perdido ojos, los que han sido violados, los que han sido violentados en todo sentido, no sea en vano ese dolor y ese sufrimiento, porque ahora yo creo que las protestas también, un gran parte de las protestas, el corazón de las protestas en esos momentos ahora es luchar para que todas esas muertes y todas esas personas violentadas, víctimas, no sean vano, y que logremos algo más grande que tumbar una reforma tributaria injusta, que se cambie el sistema en sí, no solo al presidente, sino también a los senadores y a los representantes de la Cámara y a cómo se escogen estos representantes y estos senadores, porque eso también es algo importante. Y que hay que seguir adelante, que seguir luchando, hay que seguir teniendo resistencia. Es duro, sí es duro para mí, que estoy lejos, para las personas que están allá, latente de todo eso, es el doble. Entonces es cuestión de empatizar mucho, porque duele escuchar a jóvenes de mi edad, colombianos, diciendo que por ellos mejor que maten a los protestantes que salen en la noche, que no les permiten salir a ellos de sus casas. Duele escuchar a un joven diciendo que lo que debería hacer el presidente es sacar al ejército y dar la orden de que maten a todo protestante que vean en la calle, porque eso lo han dicho, y lo han dicho textual en en muchos lives de Instagram. Entonces, eso es un dolor que puede ser utilizado como más razones para cambiar la forma de pensar de este país, de cambiar la forma en la que están creciendo los jóvenes, porque no todos son como yo, no todos son como los protestantes que están saliendo a la calle, no todos son como las personas de otros países que nos están ayudando. En Colombia no, las ideologías son muy separadas y duele que sea así. Entonces, ese es mi mensaje: resistencia, y que cuando sientan ganas de llorar, lloren, porque es su país. Y
y merece la pena sus lágrimas, ya sea de felicidad, de tristeza, de lucha, de lo que sea. Y ese, no sé qué más decir, la verdad, no, no tengo más palabras. Creo que ha quedado bastante claro, Nicole. Desde Voz Nueva te damos las gracias porque has hecho ver la cruda realidad que en este momento se vive en tu país y en este caso es la realidad, cruda. Y por tanto creo que deberíamos de dar importancia a entrevistas así, a informaciones de este calibre, porque de eso se trata, ¿no? De mejorar en cualquier aspecto de la vida y la violencia no es la solución ni muchísimo menos, como podéis seguramente estar de acuerdo conmigo. En este caso, Nicole, muchas gracias por tu participación. Te deseo, como integrante de otra patria, la mayor de las suertes y seguramente haya mucha gente luchando por lo que tú luchas y espero que tengas muchísima suerte de aquí al futuro junto con tu país. No, muchas gracias a ustedes, porque la verdad en esos momentos que tanto nos quieren callar, dar voz internacionalmente es lo que se necesita, lo que necesita Colombia y es lo que más valoro yo estando acá, que hayan tantos medios españoles que quieran darnos esa oportunidad de hablar, de decir esto es lo que está pasando, no le crean a los medios todo lo que dicen. En estos momentos a lo que más se debería creer es a los jóvenes colombianos, a los que están demostrando la realidad mediante fotos, videos y publicaciones. Eso significa mucho para nosotros que nos estén dando esta oportunidad. Y yo le doy gracias a ustedes por darme esta oportunidad a mí también de ayudar a mi país de otra forma. Genial. Pues hasta aquí la entrevista y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Vale. Adiós.